Hola amigos. Los automóviles alemanes siempre han gozado de una gran demanda y, por supuesto, no es en vano, ya que su confiabilidad y funcionalidad son envidiables. Conocemos muchas marcas de automóviles alemanas. Pero, de todos modos, una de las más populares desde hace muchas décadas es el conglomerado BMW. Sus modelos se han convertido desde hace tiempo en símbolos de lujo y estilo deportivo. En la actualidad, la empresa bávara es un gigante con múltiples fábricas de automóviles no solo en Alemania, sino también en otros países del mundo, desde los Estados Unidos hasta Egipto. Sobre BMW dicen, puedes cambiar muchas cosas en la vida, pero BMW, solo por otro BMW. En resumen, finalmente ha llegado el momento de contar la historia de la creación y desarrollo de esta marca de automóviles que tiene más de 120 años de historia y que, sin duda, será de interés para todos. Todo comenzó en diciembre de 1896 en la ciudad de Eisenach, donde un ingeniero talentoso llamado Heinrich Erhard, sobrino de Johann Heinrich Erhard, un inventor y exitoso fabricante de locomotoras, abrió su primera fábrica de maquinaria. Y no se dedicó a la producción de automóviles y componentes sin razón. La razón era que en la fábrica originalmente se producían exclusivamente automóviles diseñados para las necesidades del ejército alemán. Estos vehículos incluían ambulancias, cocinas móviles para soldados, carros y hasta bicicletas. Es importante destacar que en ese momento, Heinrich ya tenía 50 años, y se sabe muy poco sobre su infancia y juventud, excepto que nació en 1840 en Turingia. A los 24 años, comenzó a trabajar en la fábrica de maquinaria de Harman en Chemnitz, la empresa sajona más grande de la época. Fue allí donde desarrolló su amor por la mecánica, una pasión que lo acompañaría hasta el final de sus días. En general, esta era simplemente otra fábrica que producía todo lo necesario para las necesidades del ejército, y en ese momento no se hablaba de la producción en masa de automóviles civiles, ni había ideas, ni un departamento de diseño propio, ni siquiera el deseo de fabricar algo similar. Y probablemente habría terminado ahí si no fuera por un artículo en el periódico local que cayó en manos de Heinrich durante el desayuno. En el artículo se describían de manera vívida los increíbles logros y éxitos de sus colegas alemanes, específicamente Daimler y Benz. En particular, se mencionaban sus motocarros, que eran extremadamente populares en ese momento. Para aquellos que aún no conocen la historia de Mercedes-Benz en nuestro canal, recordemos que fue Karl Benz quien inventó el primer automóvil del mundo con motor de combustión interna. En general, Benz fue un pionero en la industria automotriz. En resumen, Heinrich se dio cuenta de que no debía quedarse atrás y dejar que toda la fama fuera para Daimler y Benz. En ese mismo momento, surgió en su mente la idea de crear algo de lo que hablarían millones de personas. Por supuesto, Erhard comprendía que no era inferior a sus colegas y que también podía crear algo propio y único. En ese momento, se dio cuenta de que debía intentar diseñar algo para el uso civil y no militar, y, lo que es importante, algo diferente a lo que ofrecían sus competidores. Pero para ahorrar tiempo y dinero, Erhard decidió tomar un camino diferente. Simplemente adquirió una licencia de los franceses para un automóvil parisino que se llamaba Ducaville en ese momento. Y, en realidad, amigos, fue así como nació lo que hoy conocemos como BMW. En ese momento, esta creación se llamaba simplemente coche motorizado Wartburg. No fue un desarrollo propio en absoluto. Ya en septiembre de 1898, apenas 2 meses después, la empresa Wartburg se presentó en la Feria de Automóviles de Düsseldorf y ocupó su lugar junto a Daimler, Benz, Opel y Durkop. Además, un año después, Wartburg incluso ganó 2 de las principales carreras de automóviles. En total, a lo largo de su vida, Wartburg recibió 22 medallas, una de las cuales se otorgó por su elegante diseño. En general, Wartburg tuvo su momento, pero terminó después de unos pocos años. En 1903, la fábrica de Erhard estuvo al borde de la quiebra.
La razón de esto fueron las grandes deudas acumuladas por la empresa, que se acumulaban año tras año y no se cubrían. En ese momento, surgió la cuestión apremiante de si cerrar la empresa o cambiar de dirección. Sin embargo, la ayuda llegó inesperadamente de uno de los accionistas de Erhard. Este accionista resultó ser el especulador de bolsa Jacob Shapira, quien no quería separarse de su querido coche motorizado y, por supuesto, de los ingresos que obtenía de su producción. Shapira invirtió una cierta cantidad en la empresa y se convirtió en el salvador de la empresa. Después de eso, asumió parte de las responsabilidades y poderes de Heinrich Erhard. Un año después, bajo su hábil dirección, la fábrica comenzó a diseñar automóviles Dixie, construidos bajo licencia de los británicos Austin Saban. Sin embargo, la primera partida de automóviles tenía el volante en el lado derecho. Este fue el primer y último caso en el que un pasajero se sentó en el lado izquierdo en la Europa continental. Entre 1904 y 1927 se produjeron 15.822 automóviles Dixie. Es importante destacar que gozaron de gran popularidad en ese momento y las ventas de automóviles fueron muy exitosas. Sin embargo, la competencia obligó a la empresa a mejorar y finalmente crear algo propio. Su propio diseño fue el Dixie 315 PS, que era bastante caro y alcanzaba una velocidad muy alta para la época, llegando a los 75 km por hora. Sin embargo, este automóvil también se basó en el modelo inglés Dixie. Mientras tanto, Heinrich seguía soñando con su propio automóvil, pero la dirección de los accionistas estaba orientada únicamente hacia la ganancia. Para aumentar las ganancias, la compañía contrató a Carl Friedrich Rapp, un ingeniero suizo, amante del cielo y la aviación. Era un conocedor apasionado de su campo, pero la suerte no estaba de su lado. Bajo el nombre de BMW, Carl estableció su propia pequeña producción de motores de aviación y aviones, tenía la voluntad, el entusiasmo y el conocimiento, pero desafortunadamente no tenía éxito. Su primer biplano presentado en una exposición simplemente no despegó. Sin embargo, el ingeniero no se rindió y, por el contrario, trabajó más duro en su siguiente biplano con un motor de su propia construcción. Pero en esta etapa de desarrollo, la compañía no logró el éxito deseado. La razón fue que la exposición planeada para 1914, en la que se habían puesto grandes esperanzas, no se llevó a cabo debido a la guerra. Parecía que era el momento adecuado para producir motores y aviones para las necesidades militares, pero incluso en este aspecto, la suerte no acompañó a Rapp. Sus motores eran tan ruidosos que los residentes locales incluso firmaron una petición para que los aviones con estos motores no volaran sobre sus hogares. El 7 de marzo de 1916, la compañía fue registrada bajo el nombre de Bayerische Flugzeugwerke, BFW, que significa Fábricas de Aviones de Baviera. Sin embargo, la empresa necesitaba nuevas inversiones. En ese momento, apareció un nuevo personaje, el banquero vienés Camillo Castiglioni, quien compró la participación de Rapp en la compañía y aumentó la capitalización de BFW a casi 1,5 millones de marcos alemanes. En resumen, la estructura de la compañía y las responsabilidades de las personas involucradas pueden ser un tanto confusas. Lo que se sabe es que bajo la bandera de BMW había una variedad de producciones controladas por diferentes personas. Sin embargo, de una forma u otra, estaban unidas bajo una empresa matriz. Después de la compra de la participación en las fábricas de aviones de Baviera por parte del banquero vienés, se invitó a Franz Josef Papp, un teniente austrohúngaro de la Infantería de Marina con una educación superior en ingeniería que seguía de cerca los avances técnicos. Fue él quien presentó su plan de desarrollo para la empresa en su conjunto. Lo primero que hizo Papp fue contratar a Max Fretz, un ex ingeniero de Daimler. El 21 de julio de 1917, en la oficina de registro de Múnich, se hizo un registro histórico. Bayerische Flugzeugwerke Rapp pasó a llamarse Bayerische Motorenwerke, BMW. Fue en ese día cuando nació la conocida marca BMW.
Es importante señalar que incluso después de cambiar de nombre, la principal producción de BMW seguía siendo la misma, motores de aviación. Al final de la Primera Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Versalles, que prohibió la producción de motores de aviación en Alemania por parte de las potencias vencedoras. Sin embargo, esto no detuvo a BMW. El 9 de junio de 1919, un avión equipado con un motor BMW alcanzó una altitud de 9.760 metros. Sin embargo, este récord no fue registrado debido una vez más al Tratado de Versalles. Paralelamente a esto, el banquero Castiglioni compró otra fábrica de motores de aviación para la empresa y así se tomó la decisión de dividir la producción en dos direcciones: el desarrollo de motores de avión y la producción de automóviles. Desde ese momento, los ingenieros de la compañía se enfocaron en crear novedades y en 1923, BMW sorprendió al público en el Salón del Automóvil de París al presentar su primera motocicleta, la BMW R32. A la compañía le llevó 5 años decidir en qué áreas trabajar y desarrollarse. Motocicletas, automóviles y motores de aviación fueron las opciones. Finalmente, optaron por trabajar en todas estas áreas. Además, BMW continuó produciendo los automóviles Dixie británicos e incluso ganó la carrera olímpica internacional en 1929. En 1930, los líderes de la compañía tomaron una decisión sorprendente: volver al pasado 30 años y lanzar un automóvil bajo el nombre Warthog. La sombra del coche motorizado del siglo pasado tomó forma nuevamente con el modelo DIA-3 Warthog. Solo un conductor muy bueno puede poseer este automóvil, un conductor pobre no es digno de este automóvil, así lo escribió la revista Motor & Sport, y estas no eran palabras vacías. El automóvil realmente mereció la atención, ya que podía alcanzar velocidades de hasta 100 km por hora. El siguiente logro fue el modelo BMW 303, que impresionó al público en el Salón del Automóvil de Berlín. Estaba equipado con el motor de 6 cilindros más pequeño jamás fabricado, con un volumen de 1.173 centímetros cúbicos. Los fabricantes garantizaban una velocidad de más de 100 km por hora. Fue el modelo 303 el que definió la apariencia de los automóviles de la marca BMW durante casi 70 años. El siguiente modelo que conquistó los corazones de los amantes del automóvil fue el BMW 326 Cabriolet, que marcó el final de la era de los primeros tres. Hasta 1941, la compañía vendió 16.000 unidades del BMW 326, lo que fue un gran éxito. Pero BMW también tenía en mente los automóviles para la llamada Elite. El primer sedán de la compañía apareció en 1939 y compitió con el Opel Admiral y el Ford V8. Sin embargo, justo cuando la compañía comenzó a recuperarse, estalló una nueva guerra que puso fin al desarrollo de automóviles destinados al público en general. Todas las fuerzas se dirigieron de urgencia a la producción de motores de aviación y vehículos militares. Se produjeron 3.000 automóviles al comienzo de la década de 1940 y se llamaron BMW 325 Lichter Einheits PKW. La derrota de Alemania en la guerra también significó en gran medida la destrucción de BMW. Las instalaciones en Milbertshofen fueron reducidas a ruinas por las fuerzas aliadas y las fábricas en Eisenach quedaron bajo control del ejército soviético. Luego, se siguió un plan en el que el equipo que sobrevivió fue llevado a la Unión Soviética. Sin embargo, no hubo opción de retirada y en una reunión de accionistas, aquellos que lograron sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y no abandonaron Alemania tomaron la decisión de reconstruir gradualmente las instalaciones. En ese momento, se necesitaban enormes recursos y dinero. Se atrajeron numerosos inversores y el liderazgo de la compañía cambió dependiendo de quien aportara más dinero al tesoro de la empresa. Pero incluso estos problemas no impidieron que BMW desarrollara y lanzara su primera novedad de la posguerra. A diferencia de la Unión Soviética, que tenía líneas de producción existentes y recursos financieros,
El primer producto oficial de posguerra de BMW fue la motocicleta de 250 centímetros cúbicos R24, lanzada y presentada en el Salón del Automóvil de Ginebra en 1948. Le siguieron las R51, R67 y la R68 de 6 cilindros, que alcanzaba una velocidad máxima de 160 km por hora. A principios de la década de 1950, alrededor de 30.000 personas ya podían presumir de poseer motocicletas de la marca BMW. Sin embargo, el tiempo pasaba y la compañía todavía no podía volver a su actividad principal, la producción de automóviles. El primer intento en la posguerra fue el BMW 501, que fue recibido con entusiasmo por el público. Sin embargo, tenía un inconveniente que casi lleva a la compañía a la quiebra. La producción del BMW 501 resultó ser muy costosa. En la década de 1950, BMW lanzó el 507 y el 503, que tampoco cumplieron con las expectativas y sumieron a la empresa en deudas. Ni siquiera una campaña publicitaria pudo ayudar. En general, la única forma de salvar la situación era un milagro, y ocurrió. Cada año, los competidores sorprendían en los salones del automóvil con novedades extravagantes y lujosas, mientras que BMW solo podía observar. El último intento de producir algo fue el BMW iZ 250, también conocido como el Motocoupé. Fue considerado como los últimos estertores de una empresa moribunda, pero sorprendentemente, este pequeño vehículo, que era objeto de burlas por parte de todos los competidores, se convirtió en su tabla de salvación. Nadie podría haber imaginado que este prodigio de la ingeniería, una vez en las carreteras de Alemania, revolucionaría la industria automotriz. BMW iZ 250 y luego BMW iZ 300, con un motor de apenas 298 centímetros cúbicos, conquistaron los corazones de cientos de miles de entusiastas del automóvil. Fue un éxito increíble y, en solo unos años, se vendieron 137.000 de estos asombrosos vehículos. Lo curioso es que se hicieron especialmente populares en Inglaterra, donde las autoridades permitían conducirlos con una licencia de motocicleta, ya que tenían solo una rueda en la parte trasera. Sin embargo, incluso después de tal éxito, BMW se encontró nuevamente en apuros. El año 1959 quedó marcado en la historia de Alemania por su crisis financiera, que llevó incluso a las grandes empresas al borde del abismo. El ya tambaleante BMW simplemente no pudo sobrevivir a esta situación. Una vez más, y ya van varias veces, se planteó la posibilidad de cerrar la empresa. Después de largas discusiones y reuniones, sorprendentemente para todos, el Consejo de Administración de BMW tomó una decisión: la única forma de salvar la empresa era fusionarla con otra compañía. Honestamente, parecía que había pocas opciones, y en la parte superior de la lista estaba la compañía Mercedes. Sin embargo, gracias a los amantes de ambas marcas, la fusión no se llevó a cabo. En primer lugar, Mercedes se burló de los bávaros y, en segundo lugar, algunos accionistas de la compañía hicieron todo lo posible para que las acciones de la empresa cayeran en manos de Herbert Quandt. De esta manera, la compañía fue rescatada de la crisis financiera. Inmediatamente después de eso, se nombró una nueva junta directiva que estableció la principal misión de la empresa para los próximos años: producimos automóviles de gama media y motores de aviación. Así que, en el mismo invierno de ese año, se lanzó el automóvil BMW 1500 desde la línea de ensamblaje, un modelo que podía alcanzar fácilmente los 150 km por hora, alcanzando los 100 km por hora en tan solo 16.8 segundos. Se vendieron 24.000 de estos automóviles en un año. Luego, apareció en escena su hermano, el BMW 2500, que se produjo en una cantidad de 95.000 unidades e incluso ganó una carrera de 24 horas en Spa. Los años 70 marcaron un momento crucial en la historia de la empresa. A partir de entonces, todos los automóviles fabricados por BMW recibieron un número de serie según su clase.
El BMW 520, fabricado en 1972, se convirtió en el primer Serie 5 de la posguerra. Bajo el capó del automóvil se encontraba un motor de 4 cilindros y el peso del 520 era de 1.200 kilogramos, lo que era increíblemente alto en comparación con todos los modelos anteriores. Además, el automóvil ya estaba equipado con cinturones de seguridad. Así que, al año siguiente, 45.000 personas se abrochaban el cinturón todas las mañanas antes de experimentar los 13 segundos emocionantes hasta llegar a 100 km por hora. Pero los bávaros, por supuesto, no se detuvieron ahí. En 1978, en el Salón del Automóvil de París, se presentó el primer automóvil que incluso podría competir con Lamborghini, el proyecto M1 o E26, diseñado por Giorgio Giugiaro, que alcanzaba los 100 km por hora en solo 6 segundos. Se tenía la sensación de estar en un Ferrari, pero ya era un Ferrari alemán. Trabajando en estos automóviles, la compañía no olvidaba a los simples compradores que también esperaban ansiosamente las últimas novedades de BMW. En 1975, BMW lanzó otro modelo de la serie 3, el BMW 323i, que se convirtió en un líder en su clase y en su época. La velocidad máxima del automóvil era de 192 km por hora y alcanzaba los 100 km por hora en solo 9 segundos. Sin embargo, tenía una gran desventaja: consumía 14 litros de gasolina por cada 100 kilómetros. Pero esto no detuvo a los fanáticos de BMW. La línea de automóviles continuó creciendo año tras año con modelos como el BMW 316, 320 y 323. A partir de ese momento, BMW se convirtió en un automóvil icónico. A finales de los años 70, la gama de modelos se amplió con sus primeros Serie 7, específicamente con el modelo 728. Este automóvil de 1,5 toneladas alcanzaba una velocidad de 200 km por hora y tenía un precio ligeramente inferior al recién lanzado Mercedes Clase S. En 1983, BMW participó por primera vez en el campeonato de Fórmula 1 con motores turbo, superando a Renault. Nelson Piquet, un piloto brasileño, manejaba el coche de BMW y en su apogeo, el motor M12/13 producía 1.280 caballos de fuerza a 11.000 revoluciones por minuto. En ese momento, BMW se convirtió en el primer campeón mundial en la historia de la Fórmula 1 entre los coches con motores turbo. Lo más sorprendente para los franceses fue que esta victoria no sorprendió a nadie. A mediados de la década de 1980, BMW ya había asegurado firmemente su lugar en la industria automotriz. Y nadie podía afirmar que BMW era solo una marca mediocre que apenas se sostenía a flote. De hecho, en tan solo 15 años, BMW pasó de estar en problemas financieros a convertirse en líder en la fabricación de automóviles. Luego, se desencadenó una competencia feroz, en el sentido literal de la palabra, entre BMW y Mercedes-Benz. Como resultado de la lucha de estos dos gigantes, surgió uno de los modelos más famosos, el icónico BMW M3 en la carrocería E30, que alcanzaba los 100 km por hora en solo 6 segundos. Quienes se sentaban al volante de un BMW podían elegir el tipo de suspensión según las condiciones de la carretera, podían seleccionar el modo deportivo, en el que el automóvil se adhería a la carretera, además de los modos normal y confort. La línea de vehículos de lujo de la compañía comenzó a desarrollarse en 1989 con el lanzamiento del modelo BMW 850i. La serie 8 de BMW estaba destinada a convertirse en el buque insignia de la marca y el principal competidor de Aston Martin DRH, Ferrari Mondial, Mercedes 500 SL y Porsche 928. El BMW 850i estaba técnicamente adelantado a su época, pero, como suele suceder, este lujoso coupé deportivo, después de un comienzo brillante, rápidamente pasó a la historia, compartiendo el destino de muchos automóviles similares. Después del lanzamiento del primer Serie 8,
surgió un automóvil que fue honestamente llamado el coche del siglo, la legendaria BMW M5E34. Estaba equipado con 380 caballos de fuerza y aceleraba de 0 a 100 km por hora en 6.5 segundos, mientras que su velocidad máxima permanecía como un secreto bien guardado. Los años 90 fueron un periodo de actualizaciones para la compañía. Los modelos Serie 7 se renovaron, especialmente el 740 y en la carrocería E38. Los Serie 5 también se actualizaron, y en ese momento, los E39 llegaron al mundo automotriz con 7 opciones de motor para todos los gustos. Había opciones para aquellos que preferían una conducción más tranquila, así como para aquellos que buscaban algo más rápido, y se presentó el BMW 540. A finales de 1999, la compañía finalmente entró firmemente en el mercado estadounidense al abrir la planta de BMW en Spartanburg, Carolina del Sur. Sin embargo, la dirección de BMW pronto se dio cuenta de que no podían sorprender a este mercado solo con sedanes. La compañía comenzó a trabajar activamente en su primer SUV ligero y así nació el BMW X5. Este automóvil se destacó por su estructura monocasco y suspensión totalmente independiente, utilizando la plataforma heredada del Serie 5 E39. El 15 se convirtió en el SUV más popular durante 15 años y solo recientemente ha cedido su lugar a otros modelos de la compañía. En 2002, el grupo BMW Group logró un récord en ventas, alcanzando la cifra de 1.057.000 automóviles vendidos. En el año 2003, BMW presentó su modelo de lujo más destacado de la Serie 7, el BMW 760i y el 760li. Además, se lanzó un nuevo sedán de la Serie 5. El modelo BMW Z4 fue reconocido como el mejor descapotable del año. Para consolidar su éxito en el mercado estadounidense, en 2006 BMW introdujo el lujoso BMW X6, que combinaba las mejores cualidades técnicas de un SUV con el diseño de un coupé. Es interesante destacar que los japoneses de Nissan fueron los primeros en este segmento, ya que en 2003 lanzaron el crossover Infiniti FX35, diseñado específicamente para el mercado estadounidense. Sin embargo, BMW decidió competir en este mercado y aunque el Infiniti FX fue más popular que el BMW X6, lograron obtener una parte del mercado. En 2008, BMW produjo más de 1 millón de automóviles al año y empleaba a más de 100.000 personas en sus plantas de producción. Los ingresos del grupo en 2008 superaron los 50.000 millones de euros y la ganancia neta fue de 330 millones de euros. Ese año marcó el primer año en que BMW pudo saldar todas sus deudas. En 2009 se presentó el nuevo sedán de la legendaria Serie 5 de BMW. El modelo insignia de la serie fue el impresionante BMW 550i, que encarnaba todas las mejores cualidades de la marca. Sirviendo como tarjeta de presentación, ofrecía un diseño refinado y elegante, un confort inigualable para el conductor y una eficiencia destacada. En septiembre de 2011, tuvo lugar un evento significativo para el grupo BMW, el lanzamiento oficial de una planta de producción de fibra de carbono en asociación con la compañía Asgial Group. Esta planta se encuentra en Moses Lake, Washington, EU, y se especializa en la fabricación de plástico reforzado con fibra de carbono ultraligero para los vehículos de la serie BMW i. En el mismo año, en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, BMW presentó el innovador automóvil eléctrico BMW Active. En diciembre de 2014, el asombroso BMW i8 fue nombrado coche del año por la influyente revista automotriz Top Gear. Esta competencia se llevó a cabo en medio de una fuerte competencia entre los fabricantes de automóviles premium a nivel mundial. Me gustaría centrarme en el logotipo de la compañía. Muchos creen que el emblema de BMW significa pertenencia a la aviación y representa una hélice de avión, ya que originalmente la empresa fabricaba motores de aviación, pero amigos, esto no es cierto en absoluto. A lo largo de toda la historia de la compañía, el logotipo de BMW ha cambiado,
pero siempre ha permanecido reconocible, ya que solo se han modificado los colores de la abreviatura y el emblema. Cuando el nombre de la compañía BMW se registró como proyecto comercial a principios de 1917, el logotipo de la marca aún no existía. El primer emblema de BMW apareció precisamente en ese año. El emblema de BMW tenía la forma del antiguo logotipo de la compañía Raab, fundada por Karl Raab, a la que se le añadieron las letras BMW. Y el color de las líneas cambió de blanco a dorado. 4 sectores en el círculo interno estaban hechos en blanco y azul. En realidad, el emblema de BMW representa el escudo de armas de Baviera, en el que se representan rombos blancos y azules. Esta es la perspectiva que respaldan los representantes de la compañía. En la actualidad, la empresa, que comenzó hace un siglo como una pequeña fábrica, se ha convertido en el conglomerado más grande del mundo, con 5 fábricas en Alemania y filiales en Malasia, India, Egipto, Vietnam, Tailandia y Rusia. Los automóviles que se han producido y siguen produciéndose a lo largo de la historia de BMW son un auténtico símbolo del transporte cómodo de alta gama. Lo que es interesante es que BMW es una de las pocas compañías automovilísticas que no utiliza robots en sus fábricas. Todo el ensamblaje en la línea de montaje se realiza exclusivamente de forma manual y luego se lleva a cabo un diagnóstico informático de los parámetros principales del automóvil en la salida. El imperio BMW ha estado al borde del colapso en 5 ocasiones a lo largo de su historia, pero cada vez se ha recuperado y ha alcanzado el éxito. Tal vez al final sea importante mencionar algunas palabras sobre Heinrich Erhardt, con quien todo comenzó. A lo largo de su vida, este talentoso ingeniero autodidacta registró 128 patentes en el Imperio Alemán. En 1891, patentó el proceso de fabricación de tubos sin costuras que se conoció como el método de extrusión y estiramiento de Erhardt. También influyó en el desarrollo de la pistola semiautomática. Además, en su honor se diseñó el cañón de montaña Erhardt modelo 1901. Para el inicio de la Primera Guerra Mundial, su empresa, que incluía fábricas de BMW, se convirtió en el mayor fabricante de armas en Alemania. Para enero de 1914, la cantidad de trabajadores superaba los 8.000. Para 1915, eran 14.000 y al final de la guerra eran 48.000 trabajadores. A finales de 1917, la empresa de Erhardt producía más de 2,5 millones de cartuchos y proyectiles al día, además de más de 500 pistolas y rifles, así como hasta 50 cañones antiaéreos y de artillería diferentes. Después de la Primera Guerra Mundial, con la bancarrota de la empresa, todas estas actividades cesaron, pero BMW, como mencioné anteriormente, siguió su propio camino, separado de Heinrich Erhardt. Sin embargo, cuando tenía 80 años, Erhardt se retiró de la dirección de la compañía debido a desacuerdos con otros accionistas. Hasta 1928, Heinrich Erhardt enseñó en su ciudad natal y en 1928, a la edad de 88 años, el corazón del talentoso ingeniero dejó de latir. En resumen, amigos, creo que esto es todo lo que necesitan saber sobre la historia de BMW. Si olvidé mencionar algo, asegúrese de escribirlo en los comentarios. Y, por supuesto, comparta su opinión personal sobre los automóviles de esta marca. Después de todo, como se sabe, las personas se dividen en 2 categorías, las que los adoran y las que los odian. Será interesante saber cuántos de cada grupo hay. Por hoy, eso es todo. Califiquen el video y hasta pronto.